Los restos del castillo de Zimbaya se alzan sobre un espolón rocoso que domina el río Piedra, en una posición estratégica que permitía el control visual del territorio y la protección del núcleo urbano. Aunque su configuración actual responde en gran parte a reformas del siglo XIV, su origen se remonta probablemente a finales del XII o comienzos del XIII, en el contexto de la repoblación cristiana tras la conquista de Alfonso I, el Batallador. La fortaleza se articulaba en torno a un torreón cuadrado, con muros de mampostería reforzados con sillar, aspilleras y vanos abocinados. Zimbaya fue entregada en 1139 por Alfonso VII de Castilla al monasterio de San Salvador de Oña. A mediados del siglo XIII se integró en la comunidad de aldeas de Calatayud, quedando bajo jurisdicción aragonesa. Su carácter fronterizo convirtió al castillo en un enclave estratégico durante la Guerra de los Dos Pedros, periodo en el que se reforzaron sus defensas. En este contexto se sitúa el llamado Milagro del Santo Dubio, una reliquia eucarística venerada en la localidad y protegida por el castillo, trasladada posteriormente al monasterio de Piedra y devuelta a Zimbaya tras la desamortización del siglo XIX.